Bueno, bienvenido de nuevo a este mensaje por internet. Espero que usted nos haya acompañado a través de estos domingos. Hoy es el tercer domingo que lo hacemos vía internet, así que espero que desde su casita usted esté cómodo y pueda disfrutar de este mensaje. El día de hoy vamos a estudiar uno de los libros más pequeños del Antiguo Testamento, y me refiero al libro de Ruth. Ahora, algunos de ustedes dirán, pero pastor, ese libro ya lo estudiamos o lo empezamos a estudiar el miércoles en los estudios. Sí, pero recuerde que cuando se cancelaron los estudios como medida de prevención por el coronavirus o por el virus de corona, suspendimos el estudio, así que nos quedamos en el capítulo 1. Hoy vamos a continuar con la serie, pero para aquellos que no vieron la introducción, que no estuvieron aquí ese miércoles, vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar con el capítulo 1. Así que abróchese los cinturones, usted prepárese para el despegue, y espero que este estudio sea de beneficio y de bendición para usted. Así que antes de iniciar, vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por esta oportunidad que nos das y me das de llegar a diferentes lugares, a diferentes hogares. Padre, que este estudio pueda ser de beneficio para mis hermanos que están en casita, Señor. Te pido por sus necesidades, te pido por si alguno de ellos está enfermo, hay una necesidad especial, Señor, que tú la puedas suplir de acuerdo a tu voluntad. Te ponemos todo esto, pues, y que sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Bueno, una pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Ruth? Es un libro pequeño, 4 capítulos. Quizás algunos de ustedes ya lo hicieron, por lo tanto, conocen la historia y conocen el fin. Pero lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a agregar un poco más de información a lo que usted ya conoce. Y vamos a hacer la aplicación un poco más personal. Vamos a ir de la vida de Ruth y de la vida de Noemí hacia su vida. Un mensaje directo de ellos hacia usted. Bueno, para entender el libro de Ruth, es necesario comprender que el libro de Ruth no es una historia de amor. Mire, Dios no inspiró al autor del libro, que por cierto no se sabe con certeza quién fue, pero Dios no inspiró al autor del libro de Ruth para que nosotros tuviéramos una historia de amor, para tomarla como ejemplo para nuestras vidas y como varones poder enamorar a nuestra esposa. Vamos a ver pues de que le vamos a dar una aplicación desde otra perspectiva, un poco más personal. Así que vamos a ver pues la historia, qué es lo que tiene para nosotros el día de hoy. El libro en sí nos da un mensaje más profundo y entre otras cosas nos enseña cómo Dios está en control de todo, cómo Dios mueve las piezas para poder bendecir y proveer a su pueblo. Y la historia de Ruth empieza así. Vamos a leer Ruth capítulo 1 del versículo del 1 al 5. Y dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech,
y el de su mujer Noemí, y los nombres de los hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Versículo 5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, refiriéndose a Noemí. Así que vamos a analizar la lectura que acabamos de tener y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta ocasión. Algo que vamos a ver es de que desde el principio el autor nos da a conocer 2 cosas importantes sobre la historia. Número 1, nos dice el tiempo en que ocurrió o el tiempo en que aconteció la historia de Ruth. Y lo que dice es, miren, lo que estoy a punto de contarles, la historia que les voy a traer, aconteció en los días en que gobernaban los jueces. Cuando la gente escuchó eso, que la historia de Ruth pasó en los tiempos cuando gobernaban los jueces, inmediatamente recordaron que era una temporada o una época en que el pueblo de Israel estaba en desobediencia. Básicamente, hacían lo que querían, lo que se les venía en gana, hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Si usted lee el libro de Jueces, se va a dar cuenta que en varias ocasiones dice, y hacían lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, el pueblo de Israel en ese tiempo no se sometía a la autoridad, o más bien, no tenían autoridad. ¿Por qué? Porque Josué, el líder que había introducido al pueblo de Israel a Canaán, recuerden que Moisés fue quien los sacó de Egipto y los llevó a través del desierto hasta la puerta de Canaán, podríamos decir. Pero fue Josué quien los introdujo a la tierra de cual fluye leche y miel. Así que Josué era la máxima autoridad, era quien llevaba la batuta, era el que dirigía al pueblo. Pero había ocurrido algo. ¿Qué? Que Josué ya había muerto, ya no estaba para ese tiempo. Por eso, al terminar el libro de Jueces y antes de empezar el libro de Ruth, usted puede leer lo siguiente. En Jueces 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, recuerde bien, mantenga esto en mente, que cada uno hacía lo que bien le parecía, porque va a ser algo importante que se va a ir desarrollando a través de la historia. Ahora, otra cosa importante que el autor nos da a conocer es que también en ese tiempo pasó algo fuera de lo normal, algo que no era común. Y dice que hubo hambre en la tierra. Ahora, vemos que el hambre era una de las consecuencias de la desobediencia a Dios. Mire, cuando la gente desobedece a Dios, siempre trae consecuencias. Y recuerde que ellos hacían, nos dice la palabra, que hacían lo que querían, lo que bien les parecía. No les importaba, miraban por su propio bien, su propio beneficio, por llevar a cabo sus placeres, sus deleites, sin importarle la palabra de Dios o la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Así que ese es el tiempo en que ellos estaban viviendo. Y hubo hambre. Ahora recuerde que el hambre es una de las consecuencias de la desobediencia. Y Dios ya se los había advertido anteriormente. Mire, en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15, hablando de la desobediencia, dice, Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para poder procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo. La palabra intimo es que yo te comunico hoy, que vendrán a ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Versículo 17. Maldita tu canasta y tu arteza de azar. Versículo 38. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco,
porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Versículo 42, toda tu arbolera y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. Así que recuerda algo muy importante, hermano. La hambruna que estaba ocurriendo en ese momento era parte de la consecuencia por la desobediencia del pueblo a Dios. ¿Okay? No era un castigo que Dios les mandó por gusto o por complacerse, sino fue la desobediencia. Otra información importante que el autor nos da es que la familia de la historia que vamos a leer, o la que leímos en los primeros versículos, vivían en la ciudad de Belén de Judá. Y mire, lo irónico es que Belén significa casa de pan. ¿Okay? Belén significa casa de pan. O sea que había escasez de pan en la casa de pan. ¿Okay? Imagínense ir a una panadería donde no hay pan. Bueno, hay que cerrarla, ¿verdad? Entonces, estando ya en Belén, acuérdense que la historia empieza en Belén, ahí vive la familia. Estando en Belén, y al ver la falta de alimento, lo que estaba ocurriendo, papá Elimelech, el líder del hogar, tomó la decisión de llevarse a su familia a morar a los campos de Moab. ¿Y cuántos iban en el viaje? Bueno, la palabra nos dice que iba él, papá, mamá y 2 hijos. También el autor nos da el nombre de los 2 hijos o de la familia, los integrantes de la familia. Y dice, papá se llamaba Elimelech. Elimelech significa Dios es mi rey. Mamá se llamaba Noemí. Noemí significa agradable, dulce. Y los 2 hijos, Malón, que significa enfermizo, y Kelión, que significa débil o defectuoso. Entonces, al llegar la escasez de alimento a Belén, al llegar los problemas, cuando de repente ya no se tenía la comodidad a la cual ellos o esta familia estaba acostumbrada, un día, imagínense la historia, un día papá sienta a mamá, a Noemí, frente a la mesa y tomó una decisión y le dice, mira mujer, estamos en Belén, en el lugar donde Dios nos ha establecido, donde nos ha traído. Estamos con el pueblo de Dios. Aquí adoramos a Dios. Pero hay un problema. Imagínense a Noemí preguntando, bueno, ¿cuál problema? Dice, hay un problema, ¿cuál? Dios no nos está bendiciendo, no nos está proveyendo alimento. Y segundo Elimelech, ¿cuál era la solución a su problema? Bueno, él dio la solución en irse a vivir a la ciudad de Moab. ¿Por qué? Imagínense, escasez en Belén. De repente, el Moab, en otra ciudad alejada, se da cuenta de que allá sí hay comida, allá sí hay trabajo. Parece que el Dios de ellos los está bendiciendo, mientras el Dios de nosotros nos está quedando mal. No hay bendición, no hay alimento, no hay trabajo. Podría haber dicho Elimelech, allá en Moab el pasto está más verde que aquí. Elimelech tomó la decisión de llevarse a su familia a otra ciudad. Mire, los sacó del lugar donde Dios los había puesto para llevarlos al lugar donde Él los quería poner. ¿Ok? Los sacó del lugar donde Dios los había puesto, donde los había establecido, y papá se los llevó a otro lugar a donde Él los quería establecer. Ahora, le haré una pregunta. ¿Era malo sacar a la familia de la ciudad para llevarla a otra? Escuche la pregunta. Si era malo sacar a la familia de una ciudad para llevarla a otra, inclusive si la ciudad a la cual iban a ir era una ciudad idólatra o pagana o rebelde, ¿usted qué dice? ¿Cuál es su opinión? Bueno, mire, déjele digo que no era malo, ¿ok? Dios mismo, regresando un poco a Génesis, Dios mismo le había hecho la misma propuesta a Abraham, o le propuso lo mismo a Abraham. Dios le dice a Abraham, vete, sal de tu tierra, deja tu parentela, tu familia y vete a otro lugar. Bueno, ese otro lugar en el cual Dios
había enviado a Abraham era el lugar de Canaán. Canaán era una ciudad idólatra, pagana, ¿ok? Así que sacar a la familia de un lugar a otro no era nada malo, no era un pecado contra Dios. Pero hay una gran diferencia, mire. La diferencia es que a Abraham Dios se lo pidió, a Elimelech no. Abraham salió de su tierra siguiendo y obedeciendo la voluntad de Dios. Elimelech salió de su tierra siguiendo su propia voluntad. ¿Ok? ¿Ve la diferencia? La decisión de salir de Belén fue única y exclusivamente de Elimelech, de papá. Ya que la palabra no nos dice en ningún lugar que Elimelech oró a Dios. No dice que Elimelech pidió la bendición de Dios, o pidió la sabiduría de Dios, o pidió la guianza de Dios, sino simple y sencillamente él tomó a su familia y se fue a otro lugar. Es como, recuerden que Elimelech, cuyo nombre significa Dios es mi rey. Bueno, pero al parecer en ese momento Elimelech estaba actuando totalmente contradictorio a su nombre. En ese momento Dios no era rey de Elimelech, porque no estaba cumpliendo su voluntad, no estaba consultándolo, así que Elimelech el nombre de Elimelech le quedó muy grande en ese momento. Es como aquellas personas, escuche, que dicen que el Señor es mi Dios, la cantamos, el Señor es mi Dios, o no, el Señor es mi rey, mi todo. Así, lo cantamos, pero no lo vivimos. Vivimos en contra de la voluntad de Dios, haciendo lo que nos place a nosotros. Literalmente estamos como en los tiempos de los jueces, haciendo cada uno lo que bien le complazca. Bueno, así gente que no obedecen la palabra de Dios, no buscan de Dios, todo lo hacen para gloriarse a ellos mismos y no a Dios. Y sin embargo dicen que el Señor es su rey, el Señor es su Señor, y Jesús es su Señor. Bueno, continuando con la historia, versículo 2, Ruth, capítulo 1, versículo 2 dice: llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. O sea, salieron de Belén y llegaron hasta los campos de Moab. El viaje de Belén a Moab era aproximadamente 80 millas. Así que imagínense, en aquellos tiempos no era de que iban en avión o en automóvil, pero iban probablemente en burritos, en caballos, en carretas. Así que 80 millas es una buena distancia. Pero una pregunta: ¿quiénes eran los moabitas? Bueno, ¿usted recuerda a Lot, el sobrino de Abraham? Dice que Abraham vivía en Sodoma, la ciudad que había sido destruida por Dios. Los moabitas eran descendientes de Lot, pero no de Lot y su esposa, sino de Lot y una de sus hijas. Miren, les explico. Cuando Dios destruyó Sodoma, salió de la ciudad de Sodoma, salieron Lot, su esposa y las dos hijas. Pero recuerde que la esposa, en desobediencia, miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Cuando ya salieron del peligro, los únicos que quedaron vivos de esa ciudad fueron Lot y sus dos hijas. Aparentemente las hijas creyeron que ellos eran los únicos sobrevivientes de toda la tierra. Así que hacen un plan de embriagar a su papá para poder tener relaciones con él y hacer una nueva descendencia. Y escuchen lo que pasó. Génesis 19, versículos 35 y 36. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, hablando de las dos hijas. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y la llamó por su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Entonces, ya vio cómo vienen los moabitas. Los moabitas
no adoraban al mismo Dios, no adoraban a Jehová. De acuerdo a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7, dice que ellos adoraban a un Dios llamado Quemos. Así se llamaba el Dios de ellos, Quemos. Así que, por lo tanto, los moabitas no tenían las mismas costumbres que los israelitas. Mire, en Moab no había ningún templo donde se adorara a Dios. No había estudios bíblicos, no había grupos de oración, no había reuniones de hermanos de la fe, no había en sí, no había nada para que la gente, para que ellos se pudieran congregar. Al parecer, a Elimelech eso no lo importó. Elimelech se preocupó más por el bienestar material de la familia que por el bienestar espiritual. Elimelech falló como sacerdote del hogar, como líder espiritual del hogar. Llevó a su familia a un lugar que los iba a alejar de Dios. Para recapacitar, o a manera de pensar, nosotros como padres no solo somos responsables por el bienestar material de la familia, pero también el bienestar espiritual, de que nuestra familia tenga un lugar donde congregarse, donde estudiar la palabra de Dios, un lugar donde pueda crecer espiritualmente. Esa es una responsabilidad que nosotros como padres, Dios nos las ha dado. Entonces, su familia es su responsabilidad. Las decisiones que usted tome como padre o como padres, ambos, van a afectar a su familia, así que debemos de orar y pedirle a Dios por sabiduría y su guianza antes de tomar grandes decisiones en nuestra vida. Entonces, continuando con la historia, versículo 3, Ruth, capítulo 1, versículo 3, y dice, y murió Elimelech, marido de Noemi, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Mire de dónde, habiendo mujeres en Belén, van y se casan con mujeres moabitas. Ahora, no sabemos si ellos se casaron con las mujeres moabitas cuando aún vivía Elimelech o después de que se murió, pero yo creo que realmente no hubiera hecho mucha diferencia. Yo imagino que Elimelech no hubiera puesto ninguna objeción a que ellos se casaran con mujeres de la ciudad a la cual habían ido a vivir. Pero mire, ya había antecedentes de las consecuencias o lo que ocurre cuando una familia de Dios se involucra con personas que son idólatras o paganas. Le voy a leer Números capítulo 25 versículo 1. Escuchen lo que ocurrió. Moraba Israel en Sitín, o sea, el pueblo de Dios moraba en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. O sea, el pueblo donde Elimelech los llevó ya había antecedentes. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, o sea, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel comió y se inclinó a los dioses. ¿Ven cómo causaron toda esa mezcla de yugos desiguales? Causaron problemas en el pueblo, en la ciudad, en el pueblo de Israel. Versículo 3, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Quiere decir que Malión y Kelión, los 2 hijos de Noemi, se casaron con mujeres que no tenían su misma fe, que no creían en el mismo Dios. Su mirada no estaba puesta, la mirada de las mujeres no estaba puesta en Jehová, sino en sus ídolos, en sus figuras, sus estatuas, lo que ellos idolatraban. Imagínense, hermano, una casa donde papá y mamá, con yugos desiguales, con diferentes creencias, empiezan a discutir entre ellos cuál es el Dios más grande,
¿Cuál de los dos dioses es el mejor? ¿A qué tipo, a ponernos a discutir, a qué tipo de adoración deben de hacer? ¿O a cuál templo van a acudir? ¿O cómo orar? Imagínense ese caos en un hogar así. Imagínense que sus hijos se casen con una mujer, o la mujer se case con un hombre que no tiene la misma fe en Dios, que no cree en el mismo Dios que nosotros creemos. ¿Cómo le van a enseñar a usted, padre de familia? ¿Cómo le van a enseñar ellos a sus nietos que oren si ellos no oran? ¿Cómo le van a enseñar a sus nietos que estudien la palabra de Dios, que lean la Biblia, si ellos no creen en la palabra de Dios ni en la Biblia? Así es por eso que nosotros debemos exhortar a nuestros hijos a que se casen con personas que tienen el mismo sentir, que están bajo el mismo espíritu, para que no haya ese tipo de situaciones en los hogares. Ahora, ¿cómo se llamaban las esposas moabitas, las dos mujeres? Bueno, versículo 3 continúa diciendo, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Ahora, no es que Elimelech, yo he escuchado muchas veces de que Elimelech y toda la familia vivieron en Moab 10 años. No creo que es lo que nos está queriendo decir el pasaje. Probablemente más bien se refiere a que una vez que se casaron, ellos vivieron ahí 10 años, ¿ok? Pero entonces, probablemente en Moab ellos tuvieron mucho más tiempo viviendo ahí. ¿Y qué pasó después de los 10 años? Bueno, murieron también los dos hijos de Noemí, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora, ¿recuerda para qué ellos habían salido de Belén hacia Moab? ¿Cuál era el propósito original? Bueno, para no morir de hambre, para no desfallecer en la ciudad de Belén. Mas, sin embargo, van a Moab y mueren allá. ¿Okay? Fíjense cómo están las cosas. Entonces, no solamente murió papá, sino que también murieron los dos varones, los dos hijos. No hubo nietos, no hubo descendencia. Básicamente, en toda la familia se quedaron 3 mujeres, Noemí, Orfa y Ruth. Se quedaron estas 3 mujeres sin saber qué hacer, sin tener un ingreso. Ahora Noemí estaba en peor condición en Moab que si se hubiera quedado en Belén. En Moab no tiene familia, gente idólatra, y si se hubiera quedado en Belén, hubiera estado con el pueblo de Dios. Pero imagínense algo muy importante que debemos aprender aquí, es de que nuestra vida está en las manos de Dios. No sabemos el momento en que Dios nos va a llamar a su presencia. Por lo tanto, debemos nosotros de estar preparados o dejar a nuestra familia en una manera preparada de que no sufran ellos más después de que nosotros hayamos partido, ¿verdad? Así que hay muchas maneras de hacerlo. Usted puede ir investigando cómo dejar a su familia. No me refiero solamente a dejarla bien establecida económicamente, eso es secundario. Dejarlos bien plantados en las palabras de Dios, que cuando nosotros no estemos aquí, no vengan los vientos o las olas y los hagan temblar, sino dejarlos bien cimentados en la palabra de Dios, en las cosas de Dios. Entonces, versículo 6 dice, se levantó con sus 2 nueras, o sea, se levantó Noemí y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo a darles pan. Mire cómo está la cosa. Ahora están en Moab y de repente escuchan que ahora el pasto está más verde en Belén. Ahora hay que dejar esto, hay que ir para allá. Se regresan a donde originalmente Dios los había establecido. ¿Ok? Solamente salieron a sufrir, a batallar en otro lugar, a involucrarse con el pueblo idólatra, y Dios los trajo para atrás. Voy a leer versículo 7 al 14, aunque me voy a saltar algunas partes solamente para que nos dé una idea, ¿ok? Usted me puede seguir en su casa, le recomiendo que abra su Biblia, Ruth capítulo 1, versículo 7. Vamos a continuar con la lectura. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras,
y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: regresen cada una a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia como lo ha hecho con como lo ha hecho con los muertos y conmigo. Y les conceda Jehová que hallen descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo. O sea, le están diciendo, Noemí, nosotros no nos vamos a quedar en Moab, vamos a ir contigo a Belén. Pero Noemí les dice: miren, yo ya estoy vieja, yo ya no voy a tener hijos, no tiene caso que me sigan, mejor hagan cada quien su vida aquí en este lugar. Pero quiero que ponga atención a lo que Noemí le dice a Ruth, porque sabemos que Orfa, ella inmediatamente dice: bueno, yo me regreso con mi pueblo, pero Ruth decide seguir a Noemí, ¿ok? Escuchen lo que Noemí le dijo a Ruth. No sé si usted ha puesto atención en estas palabras. Versículo 15. Dice así: y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada, o sea, Orfa, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella. O sea, no sé si ha puesto usted atención a las palabras que dijo Noemí, o si ha pensado en eso. Literalmente, básicamente, Noemí está mandando a Ruth a que vaya a adorar a dioses paganos, a seguir en la idolatría. Imagínese a un cristiano saliendo a compartir el evangelio y de repente se encuentra con una persona que no tiene la misma fe y le dice: bueno, tú sigue adorando a tus dioses, sigue postrándote ante las imágenes, sigue haciendo eso, está bien, tú sigue haciendo eso. Básicamente estamos hablando de un evangelismo inverso, contrario. O sea, no podemos hacer eso. Un creyente enviando a una persona a adorar ídolos. O sea, no se puede hacer. Necesitamos tener cuidado. Y muchas veces las personas lo hacen por compasión, por no crear problemas. Pero fíjese lo que está haciendo Noemí, ¿no? Entonces, espero que me haya seguido o haya visto claramente lo que estaba haciendo. Le está diciendo a Ruth: Ruth, vete a adorar a tu Dios Quemos. Yo me voy con Jehová. Básicamente la está condenando, la está mandando a la perdición, a seguir adorando idólatras, dioses idólatras. Versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y así seré sepultada, así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Versículo 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, ya no dijo nada. Ahora, siempre debemos entender algo, que para que empiece algo nuevo, bueno, primero debe de terminar lo malo. Para que llegue lo bueno, debe de terminar lo malo. Lo bueno no se puede mezclar con lo malo. Debe entrar lo bueno, pero lo malo debe de salir. Probablemente Ruth jamás había ido a Belén. No conocía nada de allá. Pero decide, escuche bien, Ruth decide dejar atrás a su pueblo, a su familia en Moab, a sus dioses, su cultura, sus tradiciones, para dejarlo atrás y para ir hacia Belén con Noemí, para adorar al único y verdadero Dios. Eso es algo muy importante que vamos a ver en las otras mensajes. Versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llame Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Le voy a repetir de nuevo lo que dijo. Escuche la contestación de Noemí cuando llegó a Belén. Dice: no me llamen Noemí, sino llámeme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. No sé si alguien le dijo Noemí,
¿Qué estás diciendo? Tú estás así o en esa situación, no porque Dios, sino por la desobediencia de tu marido, por seguir a tu marido hacia Moab. No fue Dios quien los sacó de aquí para llevarlos allá. Ustedes fueron los que decidieron. Así que ahora Noemí está culpando a Dios de toda la tragedia, de todo lo que ocurrió. Yo creo que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Cometemos errores, malas decisiones, actuamos conforme a nuestra voluntad, y cuando todo empieza a ir de pique, lo primero que hacemos es, en vez de doblar rodilla, empezamos a apuntar hacia arriba y culpando a Dios. Literalmente, básicamente es lo que está haciendo Noemí, culpando a Dios. Dios me ha puesto en amargura, cuando en realidad la culpa era de su esposo Elimelech, quien los había sacado de Belén. Versículo 21, y dice: y yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. De nuevo, culpando a Dios por las consecuencias de lo que había transcurrido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Quiere decir que llegando ellos a casa, regresando a los caminos de Dios, se empezó a ver el cambio. Venían ellos y empiezan a entrar, imagínense entrando a Belén, y ellos empiezan a ver los campos cultivados, los trigos, ¿cómo le llaman? La cebada, los trigos, todo, la cosecha estaba ya lista para levantarse. Apenas iban entrando y ya estaban viendo la bendición en Belén. Ahora, yo creo que fue la mejor decisión de ellos, o de ella en este caso, de Noemí, dejar Moab para regresar a Belén, ¿ok? Al pueblo de Dios. Para terminar, algo muy importante que debemos entender. Debemos de tener cuidado de, como padres de familia, no cometer los mismos errores que Elimelech. Elimelech dejó el pueblo de Dios, dejó de vivir bajo la voluntad de Dios para ir a un pueblo idólatra, un pueblo moabita. Dejó lo normal, a ver si me entiende, dejó lo normal, lo que es agradable a Dios, para ir a lo que no era normal para ellos. Mire, hermano, nosotros como padres debemos de establecer lo que es normal para su familia. Usted establezca lo que es normal para su familia, en su hogar. Por ejemplo, sabemos que los hijos aprenden por lo que ven. Bueno, si usted sirve a Dios en su hogar, sus hijos lo verán como algo normal cuando ellos crezcan. Si usted ora a Dios en su hogar, sus hijos lo van a ver como algo normal cuando ellos crezcan y lo van a continuar haciendo. Si usted lee la Biblia, sus hijos lo van a ver como algo normal y van a hacer lo mismo. Así que si usted se congrega con los hijos, ellos lo van a ver como algo normal cada domingo, cada miércoles, cada reunión, ir a la reunión con los hermanos. Usted debe de poner lo que es normal. No permita que el mundo de afuera, o no permita que las expectaciones de lo que es normal, de lo que le agrada a Dios, lo pongan los de afuera. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Las reglas las pone Dios y nosotros las seguimos para que nuestros hijos sigan ese mismo camino. Es importante que nuestros hijos no vean como normal las cosas del mundo, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la idolatría o vivir fuera de la voluntad de Dios. Es algo que ocurre en muchos lugares. Necesitamos tener cuidado de que nuestros hijos no caigan bajo esa y lo vean como algo normal para ellos. Hay que evitar de que nuestros hijos salgan de Belén para irse a Moab. Así que las pruebas que Dios nos manda a nuestra vida no justifican que nos alejemos de Dios, que nos alejemos de Él. Ahorita en estos momentos estamos pasando por situaciones difíciles, momentos de escasez, incertidumbre, pero nunca tome esto que está ocurriendo como una excusa para alejarse de Dios o para culpar a Dios.
Al contrario, dele gracias a Dios de que usted puede estar en casita, de las bendiciones que tenga, muchas o pocas, pero hay que aprender a darle gracias a Dios. Aunque en otro lugar usted vea que el pasto está más verde, siempre quédese donde está el Señor. Es preferible pasar hambre, pasar cansancio, pasar desvelos en las manos de Dios que fuera de ellas. Así que con esto lo dejo. La próxima semana regresamos con Ruth capítulo 2. Si usted lo quiere leer con anticipación, así tiene una mejor idea de lo que vamos a cubrir. A Ruth capítulo 2. Así que muchas gracias, hermano, que Dios me lo siga bendiciendo y espero pronto volvernos a reunir todos aquí en familia y darnos un fuerte abrazo. Que Dios nos los bendiga a todos. Gracias. Yeah.